Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema reproductor masculino. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lamelí y vamos a comenzar. Y bueno, el sistema reproductor masculino consta de dos elementos esenciales: las gónadas, o propiamente los testículos, y una serie compleja de glándulas y conductos que constituyen los órganos sexuales accesorios, que estas son el epidídimo, el conducto deferente, las glándulas bulbouretrales de Cooper y también las glándulas uretrales de Littré, el conducto eyaculador, la vesícula seminal, la ampolla, la próstata, la uretra y propiamente el pene. Todos estos son los órganos sexuales accesorios y que en general las dos funciones primordiales del sistema reproductor masculino es la formación de gametos, o sea, la formación de espermatozoides y la secreción de hormonas sexuales. Las gónadas, propiamente, o sea, los testículos, tienen una longitud promedio de 4.6 centímetros con un rango de 3.6 hasta 5.5 y un ancho promedio de 2.6 centímetros, en general con un rango de 2.1 a 3.2. Los testículos se encuentran localizados dentro del escroto, que el escroto no solo funge como una envoltura de protección, sino que también ayuda a mantener la temperatura testicular. Es importante que la temperatura del testículo se mantenga cerca de 2 grados centígrados por debajo de la temperatura abdominal. Esto debido a que se conserva así de esta forma la espermatogénesis, una temperatura menor a la que tenemos normalmente en temperatura corporal. No favorecería la espermatogénesis adecuada. Se dice que la forma en la que se conserva este calor es debido a que existe aire circulando alrededor del escroto y que existe quizá un intercambio térmico en forma de contracorriente. Es decir, que las arterias espermáticas y las venas espermáticas del plexo pampiniforme, estas circulan en sentido paralelo pero en dirección contraria. Esta disposición anatómica permite un intercambio de calor adecuado, el cual favorece el ajuste de la temperatura. A su vez, el escroto favorece que los testículos desciendan o que asciendan también en las respuestas hacia la temperatura para aumentar o para disminuir la temperatura, manteniéndolo siempre aproximadamente 2 grados por debajo de la temperatura abdominal, como dije hace un momento, para mantener la gametogénesis de manera adecuada. Y bueno, como les dije hace un momento, los testículos se encuentran divididos en ciertos lobulillos testiculares, dentro de los cuales se encuentran los túbulos seminíferos, que estos son una red de entramado que son aproximadamente 900 túbulos seminíferos, los cuales es en donde sucede la gametogénesis, la formación de espermas en los túbulos seminíferos. Más adelante hablaremos con más detalle de esto. Los túbulos seminíferos después convergen todos en la red de testis, que la red de testis propiamente se conecta con el epidídimo en los conductillos eferentes, a través de los conductillos eferentes. Propiamente, después hablaremos de cada una de estas estructuras con más detalle. Después el epidídimo se conecta con los conductillos eferentes. A su vez, los conductillos eferentes atraviesan el canal inguinal y también el ureter y continúan en dirección medial hasta la cara posterior e inferior de la vejiga urinaria, en donde se unen a un conducto que surge de la vesícula seminal y forman al conducto eyaculador. El conducto eyaculador penetra propiamente en la porción prostática de la uretra, que después pasa a la próstata y después forma todas las divisiones de la uretra hasta llegar hacia el exterior. Y bueno, en cuanto a su estructura, es importante hablar de que en los túbulos seminíferos las paredes de estos túbulos están revestidas por células germinativas y por las células de Sertoli o células sustentaculares. Las células de Sertoli se consideran células de soporte, que son importantes para mantener la formación de gametos. Estas células se encuentran, más bien su acción se ve influenciada por la folículo estimulante, por la FSH, que esto, en general, las células de Sertoli cumplen muchas funciones. Una de ellas, como dije hace un momento, mantiene un entorno adecuado para la espermatogénesis. A su vez, en estimulación con la FSH favorecen la secreción de diversas sustancias que favorecen también la espermatogénesis. Después hablaremos de qué sustancias se secretan en respuesta a la FSH. Y también existe la secreción de proteínas ligadoras de andrógenos, que también hablaremos de su función más adelante.
Las uniones intercelulares entre cada célula de Sertoli forman a la barrera hematotesticular, que la barrera hematotesticular es la forma en que las células de Sertoli favorecen un entorno adecuado para las espermatogonias. También una de las funciones que cumplen estas células de Sertoli es que producen la hormona antimülleriana. Esta reprime las formaciones del conducto de Müller, por lo tanto favorece pues esta diferenciación sexual que es clave para la función idónea del aparato reproductor masculino. Y por su parte también tenemos a las células intersticiales de Leydig, estas células con gran cantidad de lípidos que secretan testosterona hacia la circulación. Estas células se ven influenciadas principalmente por la acción de la LH, por la acción de la hormona luteótropa o luteinizante, y son las células encargadas de la producción de testosterona. Después hablaremos con más detalle de todo esto. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la espermatogénesis, las células germinales primordiales que migran hacia la gónada durante la embriogénesis, y estas células se convierten en los varones en una población de células madre que son inmaduras llamadas espermatogonias. Estas se empiezan a diferenciar aproximadamente en la pubertad y continuando a lo largo de toda la vida. Estas espermatogonias se dividen de manera mitótica y estas tienen un complemento diploide normal de 46 cromosomas, que durante todo este proceso va a ser necesario que el espermatozoide maduro culmine únicamente con la mitad del material genético. Esto para que la fecundación ocurra de manera normal y que la célula y el potencial humano en formación pues tenga una cantidad de cromosomas adecuado. Es importante hablar que existen dos tipos de espermatogonias, como menciona el texto, una tipo A y una tipo B. La tipo A actúa de una manera como reservorio de una espermatogonia, ya que al momento de existir las divisiones, esta vuelve a actuar como una espermatogonia. Y la tipo B es la que se somete a todas las divisiones y a las rondas de mitosis y también de meiosis para la formación de los espermatozoides maduros. Después de ir desde una espermatogonia tipo B, se convierte en un espermatocito primario, sigue conservando una cantidad, la misma carga genética. Sin embargo, al momento de ir de espermatocito secundario, tiene un ADN que ya es duplicado, y propiamente al convertirse en un espermátide es cuando ya tiene únicamente la mitad de la cantidad de la información genética, o sea, únicamente es una célula haploide con la mitad de la concentración, únicamente con los 23 cromosomas que son necesarios para la formación de espermatozoides que son maduros, y que esa cantidad genética es la necesaria para una fecundación idónea. El proceso que va de espermátides hasta espermatozoides, o sea, este proceso también se denomina espermiogénesis, y al todo en conjunto se le denomina espermatogénesis. En general, el número calculado de espermátides formados a partir de un solo espermatogonio, o sea, a partir de una espermatogonia tipo B, es aproximadamente 512. Y este proceso, muchas bibliografías dicen cifras precisas, pero estas pues discrepan entre sí. Muchas dicen 64 días, otras dicen 72 días, unas más dicen 74 días, por lo tanto pues he decidido poner un valor de 64 a 74 días como promedio, o más bien como un rango de lo que puede suceder al momento, para que se forme desde un espermatogonia, o sea, de una célula inmadura hasta un espermatozoide maduro, que bueno, al momento de formarse la espermatogénesis vamos a hablar que no son espermatozoides maduros, o sea que no son capaces de fecundar en este momento, tienen que sufrir ciertos cambios para que puedan ser capaces de fecundar, que propiamente hablaremos a continuación. Y bueno, la espermatogénesis es un proceso que se mantiene de manera constante. Después de la pubertad es algo, se mantiene constante, no se puede aumentar, o sea, no puede una persona de producir una cantidad delimitada de espermatozoides puede aumentar esta producción. Sin embargo, sí es muy importante la estimulación hormonal, o más bien de manera fisiológica, que reciban ciertas acciones por parte de hormonas para que este proceso se mantenga de manera rítmica. Una de las hormonas que interviene es la LH. Como hemos mencionado, la LH estimula las células de Leydig para que produzcan la testosterona.
Y la testosterona es sumamente importante para los procesos de diferenciación en la espermatogénesis, que vayan de espermatogonio a propiamente un espermatozoide primario, secundario, espermátide y finalmente espermatozoide. Propiamente la FSH, que es sumamente importante, de hecho es la que actúa en las células de Sertoli para favorecer la espermatogénesis. También la hormona de crecimiento, que favorece la tasa metabólica normal de los testículos para que sea un ambiente idóneo y factible para la producción de espermatozoides, y en menor medida los estrógenos. Sin embargo, puede decirse que estas 5 hormonas juegan un papel. Sin embargo, las 4 más importantes son la hormona del crecimiento, la testosterona, la LH y la FSH. Y ahora vamos a hablar del espermatozoide. El espermatozoide es una de las pocas células que sí puede tener muy bien diferenciada una cabeza, una porción intermedia y una cola. En general, la cola se denomina acrosoma, que es donde, aparte de que en el nucleolo tiene todo este material genético del cual hablábamos hace un momento, también cuenta con proteínas proteolíticas, principalmente hialuronidasas, y es como un lisosoma, este acrosoma, y que es importante para la fecundación del óvulo. Se dice que un varón sano de 20 años produce unos 6.5 millones de espermatozoides por gramo de parénquima tisular al día. Sin embargo, la cantidad de espermatozoides pues es variable dependiendo de la persona, dependiendo de si ha tenido relaciones sexuales frecuentemente o no. Y bueno, el contenido normal eyaculado varía entre 150 a 600 millones de espermatozoides. Estos espermatozoides tienen una velocidad de 3 a 4 milímetros por minuto. Por lo tanto, después de ser eyaculados y durante el coito, llegan a las trompas uterinas en 30 a 60 minutos. Estos tienen una mejor supervivencia en un medio neutro y un tanto alcalino, y su supervivencia normalmente en el sistema testicular puede ir durante mucho tiempo, de hasta meses. Sin embargo, la supervivencia en el exterior, o sea, propiamente en los órganos sexuales femeninos o en el exterior, es muy, muy precario, desde 24 a 48 horas máximo. El espermatozoide, como mencioné hace un momento, también tiene una porción intermedia, que esta tiene una vaina mitocondrial muy importante, que es de donde surge la generación de energía. La energía para la motilidad del espermatozoide procede del metabolismo de la fructosa, que se encuentra presente en el líquido seminal. Y propiamente la cola tiene un axonema que tiene ciertas proteínas contráctiles que favorecen el efecto de latigo de este, por así decirlo, flagelo, que favorece la motilidad de este hasta, pues, propiamente el sistema reproductor femenino. Y bueno, su medida es variable, tiene una medida aproximadamente de 65 micrómetros, como podría evidenciarse en la porción inferior de la diapositiva. Y bueno, ahora vamos a hablar del epidídimo. Como les mencioné, los espermatozoides son esencialmente inmóviles al final de la espermatogénesis, de la formación en los túbulos seminíferos. De hecho, las secreciones que fluyen a través del epidídimo es gracias a una acción ciliar del epitelio luminal y a la contracción de elementos de músculo liso de la pared del conducto eferente. Por lo tanto, el transporte que va desde de los túbulos seminíferos hasta el epidídimo es un transporte pasivo. El epidídimo, la función principal es que ayuda para la maduración de los espermatozoides. En cuanto a las características que tiene el epidídimo, que es un conducto único sumamente curvado, se encuentra en la cara posterior del testículo y podemos dividirlo en una cabeza, en un cuerpo y en una cola, que desemboca después en el conducto deferente. También las cifras en cuanto a esto son muy variadas. Sin embargo, se dice que un espermatozoide tarda aproximadamente de 12 a 26 días en viajar y en cumplir este proceso de maduración a través del epidídimo. Y algo muy importante es que en el epidídimo surge la activación de un grupo de proteínas pertenecientes a la familia Caspr, que estas se encuentran localizadas en el segmento principal de la cola del espermatozoide. Y bueno, en general estas Caspr forman un conducto de calcio, que es sensible al calcio, que también es sensible a alcalinos, que adquiere una mayor actividad conforme el espermatozoide pasa del medio ácido, que es el medio ácido de la vagina. Recordemos que la vagina tiene un pH ácido aproximadamente de 4.5,
Y al momento de llegar al moco cervical, que ya es un pH un tanto alcalino, aproximadamente de 8, es cuando surge esta activación de estas proteínas que favorecen la motilidad en la cola del espermatozoide propiamente. Y bueno, ahora vamos a hablar de las glándulas sexuales masculinas, que son accesorias. En general, solamente el 10% del volumen del semen, o sea, del líquido seminal, son espermatozoides. 90% constituye el plasma seminal. El volumen promedio de semen eyaculado es aproximadamente de 2.5 a 3 mililitros. Y las diferentes glándulas son las que contribuyen a los componentes que se encuentran en este líquido seminal. Las vesículas seminales contribuyen con casi el 70% del volumen del semen. Por lo tanto, las vesículas seminales es la glándula sexual masculina accesoria que más aporta hacia el contenido del líquido seminal. Algo muy importante que hablamos hace un momento es que aporta a la fructosa. La fructosa proviene de las vesículas seminales, que este es el medio nutritivo más importante para los espermatozoides. También aporta ácido cítrico, ciertas prostaglandinas, que las prostaglandinas al momento de entrar en contacto con el aparato reproductor femenino favorece la contractibilidad de este, para también favorecer su avance dentro de del sistema y que favorezca propiamente la fecundación. Y bueno, también la glándula prostática contribuye casi con el 20% del volumen del semen. También aporta espermina, colesterol, fosfolípidos. El antígeno prostático, que es una proteína serasa, una calicreína, que su función principal es licuar y escindir propiamente el coágulo de que se forma. También aporta ciertos antioxidantes como la vitamina E y la fosfatasa ácida. También las glándulas bulbouretrales y también las uretrales constituyen un porcentaje muy pequeño, sin embargo también contribuyen y también aportan principalmente cantidades importantes de amortiguadores para favorecer el pH, que es un tanto hostil para los espermatozoides. Y bueno, en general los valores o los parámetros normales del líquido seminal en cuanto al volumen eyaculado, como ya vimos, es el volumen, pues un promedio es de 2 a 6 milímetros. También esto diverge en cuanto a la bibliografía. Tiene una viscosidad importante, tiene una licuefacción aproximadamente en 1 hora. El pH del líquido seminal es aproximadamente de 7 a 8. Y el recuento de espermatozoides debería ser de manera normal mayor o igual a 20 millones por mililitro. Cantidades inferiores a esta, pues hablaría de ciertas alteraciones importantes en cuanto a la capacidad de procrear. En general, más el 50% de la cantidad de espermatozoides tienen que ser móviles, y en cuanto a su morfología, el 60% debe ser normal. Y bueno, ahora vamos a hablar del eje hipotalámico hipofisiario gonadal, que es el que se encarga principalmente de regular la secreción de las hormonas gonadótropas, propiamente por la adenohipófisis, que van a tener un impacto en las gónadas. La LH estimula la síntesis de testosterona por los testículos, que como ya hablamos, propiamente en las células de Leydig. Si le sirve como mnemotecnia, L con L, o sea la LH y la de Leydig, así no se van a olvidar de sobre cuál hormona gonadótropa tiene efecto en cuál célula. Recordemos que la hormona liberadora de gonadotropinas parte propiamente del área preóptica o de los núcleos arqueados, donde tiene un efecto para aumentar la liberación de gonadotropinas propiamente por las células gonadótropas presentes en la adenohipófisis, las cuales van a liberar principalmente LH, que como ya les dije tiene un efecto primordial sobre la célula de Leydig para aumentar la producción de testosterona, y en las células de Sertoli tiene un papel importante la FSH, la folículo estimulante, la cual va a tener, como ya hemos visto, un papel para la síntesis de hormonas que son importantes para la formación y la diferenciación de los espermatozoides. También la FSH a este nivel aumenta la producción de inhibina, que como ya hablaremos después, también es una hormona que favorece
cerrar este eje de retroalimentación negativa, y propiamente la concentración de testosterona secretada por las células de Leydig cierra este bucle para formar un bucle de retroalimentación negativa y disminuir la liberación de gonadótropas una vez que tanto la testosterona se ha aumentado como se ha estimulado la espermatogénesis. Esto comunicado principalmente por las concentraciones de inhibina. También, si les es más fácil recordarlo así, las células de Sertoli, la célula diana de la FSH es de la célula de Sertoli, que la FSH lleva S y la célula de Sertoli también lleva S. Y bueno, como mencionamos al principio, la FSH estimula las células de Sertoli para que forme a ciertas proteínas, ciertas hormonas. Una de ellas es la proteína ligadora de andrógenos, que ayuda a mantener altos los niveles locales de testosterona, esto favoreciendo la conexión entre las células de Leydig y los túbulos seminíferos. También favorece la formación de ciertas enzimas como la P450 aromatasa, que es una enzima esteroidogénica crucial en la síntesis de testosterona, como veremos más adelante. Y también la FSH en la célula de Sertoli favorece la liberación de ciertos factores de crecimiento. Estas sustancias aumentan significativamente el número de espermatogonias, espermatocitos y todos los precursores hasta formar espermatozoides propiamente maduros. A su vez, como mencionamos hace un momento, las inhibinas, que estas ejercen una retroalimentación negativa sobre el eje hipotálamo hipofisiario gonadal para inhibir la secreción de FSH. Esa es la función principal de las inhibinas, inhibir la secreción de FSH. Las células de Sertoli son la principal fuente de inhibinas y bueno, también esta ayuda a mantener los factores de crecimiento sobre las células de Leydig. Por lo tanto, como hemos visto, existe una comunicación cruzada entre las células de Leydig y las células de Sertoli, que bueno, esto es evidenciado en la imagen, ya que al momento de la FSH estimular a la célula de Sertoli, aumenta todos estos procesos, aumenta los factores de crecimiento y otros productos que van a tener un impacto propiamente en la síntesis de proteínas nuevas que favorecen la síntesis de testosterona. A su vez, favorece la proteína ligadora de andrógenos, la cual aumenta las concentraciones de testosterona que son necesarias para esta comunicación cruzada. También aumenta la formación de inhibinas, las cuales cierra el bucle de retroalimentación negativa para que disminuyan las concentraciones de FSH. Y también favorece la síntesis de aromatasas para que formen de testosterona estradiol, esto para que sea un medio de comunicación y que disminuya de así decirlo a las células de Leydig la producción de testosterona. Y bueno, la testosterona, como todas las hormonas esteroideas, su precursor importante es el colesterol. Y como hemos visto, la síntesis en los primeros pasos se parece demasiado a todas las hormonas esteroideas. La testosterona va de colesterol a pregnenolona propiamente por la 20-22 desmolasa, después de pregnenolona a 17 hidroxiprogesterona, progesterona a 17 alfa hidroxilasa, después propiamente por la 17-20 desmolasa va de 17 alfa hidroxiprogesterona a de hidroepiandrosterona, que es como el andrógeno secretado por la corteza suprarrenal. Propiamente después va por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, se forma androstenediol, y finalmente por la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, el androstenediol se forma en testosterona. Como hemos visto, las células de Leydig fabrican aproximadamente el 95% de la testosterona circulante. El otro 5% proviene principalmente de ciertas reacciones enzimáticas que sufre la androstenediona en tejidos periféricos. Y bueno, el transporte de testosterona es en 65% la globulina transportadora de esteroides gonadales, 33% albúmina y el 2% se encuentra libre. Algo importante, una reacción enzimática que también sufre después la testosterona, parte de su metabolismo, es la formación en dihidrotestosterona. La testosterona va de testosterona a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, la cual tiene dos subtipos principalmente. La tipo 1 se encuentra principalmente en la piel del cuerpo y la piel cabelluda,
y la tipo 2 en la piel genital, en la próstata y en otros tejidos genitales. Esta enzima es importante debido a que, como evidencia la imagen, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona y la dihidrotestosterona tiene una afinidad por el receptor de andrógenos muchísimo mayor que la testosterona. Se dice que de 20 a 50 veces. Por lo tanto, tiene un papel más importante como andrógeno la dihidrotestosterona que la testosterona por la afinidad que tiene propiamente hacia el receptor de andrógenos. Y bueno, las funciones que después cumple la testosterona son las que vamos a revisar adelante. En general, la espermatogénesis ya hemos hablado de que por qué es importante la testosterona para la espermatogénesis. Favorece la diferenciación sexual, esto en el desarrollo embrionario. La virilización externa, que esto, y la formación de los caracteres sexuales masculinos secundarios. Y vamos a empezar hablando primero de la conservación de las características sexuales secundarias masculinas, que estas son las que empiezan a suceder normalmente en la pubertad. En general, en los genitales externos existe un crecimiento del pene en cuanto a su longitud y espesor de aproximadamente 8 veces en la etapa pues de la infancia. El escroto empieza a tornarse pigmentado y rugoso. Esos son los cambios un poco más evidentes que ocurren en los genitales externos. En cuanto a la conformación corporal, los hombros empiezan a ensanchar y los músculos empiezan a crecer. Esto por el efecto anabólico que tienen los andrógenos y a la mayor síntesis de proteínas. Esto es una explicación de por qué de manera general, no lo digo de manera de manera normal, no general ni absoluta, los hombres pueden tener un poco más de fuerza que las mujeres. Sin embargo, hago énfasis en que esto no es absoluto. En general, la voz, esto favorece el crecimiento de la laringe, aumenta también la longitud y el espesor de las cuerdas vocales, tornando una voz un poco más ronca. En la piel, favorece la secreción de las glándulas sebáceas, que es más espesa y abundante. Esta es una de las características por las cuales en la pubertad se favorece el acné, por esta secreción de las glándulas sebáceas, que es muchísimo más espesa y abundante. El crecimiento del vello, que en general aparece la barba, la línea del pelo de la piel cabelluda sufre la recesión anterolateral, que es esta que se encuentra aquí. Esto es debido, si vemos los niños varones al momento de estar pequeños, no tienen esta línea, esta recesión anterolateral, y las mujeres tampoco. Sin embargo, los hombres, por el efecto de los andrógenos, generan esta pérdida o calvicie en las regiones anterolaterales. Se dice que esto es influenciado por los andrógenos, en general los hombres que tienen más carga androgénica. De hecho, es por eso la razón que los hombres que están pues más barbones y que tienen en general más cantidad de vello corporal en otras partes tienden a la calvicie. Sin embargo, también se habla de que hay un cierto componente genético, porque hay ciertos hombres con pues muchas características propias de los andrógenos, o sea, muy barbones, con mucho vello y que no sufren esta recesión anterolateral. Entonces, para que esto suceda, tiene que haber una gran cantidad de andrógenos y de manera genética ser propicio hacia la calvicie. En general aparece también, ya avanzando con el otro tipo de vello, aparece vello en axilas, en la pared torácica y alrededor del ano. A su vez, también favoreciendo el crecimiento del vello púbico. También en cuanto a los genitales internos, existe un crecimiento de las vesículas seminales y también empiezan a secretar las sustancias de las cuales hablamos previamente. También empieza el crecimiento de la glándula prostática. De hecho, la testosterona y la dihidrotestosterona son los principales estimulantes del crecimiento prostático. Y también de las glándulas vulvouretrales inician su secreción de manera conjunta con la próstata. Por lo tanto, este es el efecto global que tienen en cuanto a las características sexuales masculinas que tienen los andrógenos. También se habla de que existen ciertos cambios mentales. Los libros de fisiología hablan de que se tornan un poco más agresivos los hombres, que de la testosterona tiende a ser un poco más agresiva hacia los hombres, y que empieza a tener interés en general en cuanto a relaciones sexuales, que esto también es uno de los cambios inducidos por la testosterona.
Y bueno, también es importante hablar de que la testosterona tiene efectos sobre el desarrollo embrionario, es la responsable del desarrollo de las características corporales, la formación del pene y del escroto propiamente. También la formación de la glándula prostática, vesículas seminales, conductos genitales masculinos, y también la testosterona ayuda al descenso de los testículos. Recordemos que los testículos tienen que descender para después llegar a la cavidad escrotal y que ahí probablemente se queden. Entonces la testosterona también es importante para esa acción. Y en general el efecto anabólico, que es muy conocido inclusive por hasta unos deportistas que lo hacen esto de manera inconsciente. El efecto anabólico que tienen los andrógenos, estos tienen un aumento de la musculatura, aumento del depósito de proteínas en la piel, probablemente también en el músculo, aumentan la matriz ósea. De hecho, la testosterona favorece que el hueso sea más fuerte, aumenta la matriz ósea, la actividad osteoblástica, esto también provocando la retención de calcio a nivel intestinal. Tiene ciertos efectos específicos sobre la pelvis. Esto principalmente hace una pelvis un poco más estrecha en cuanto a su salida, la alarga, y hace que se torne su forma diferente a la de la mujer. Hace que se torne como en forma de embudo en vez de una forma ovoide. A su vez, incrementa mucho la fortaleza de la pelvis. También la testosterona también a lo largo favorece el cierre epifisiario. Sin embargo, el papel de los estrógenos comparado a la testosterona es mayor por el cierre epifisiario. Normalmente aumenta la tasa de metabolismo basal, y esta es la consecuencia por la cual aumenta el número de eritrocitos. De hecho, después observarán que las concentraciones de hemoglobina son mayores en los hombres de manera normal que en las mujeres. Esto debido a este papel que tiene la testosterona sobre los eritrocitos. Esto principalmente aumentando la tasa de metabolismo basal. Y bueno, ya por último vamos a hablar brevemente del acto sexual masculino. La conducta reproductora es extraordinariamente compleja y está influenciada por numerosos factores que van desde, aparte de los esteroides sexuales, que van desde la constitución genética de cada persona, las conductas sociales y la edad a la cual las hormonas ejercen sus efectos. La fuente más importante en el varón de señales nerviosas sensitivas para la iniciación del acto sexual masculino es el glande del pene. Estas sensaciones sexuales van hacia el nervio pudendo y se integran principalmente a niveles medulares. De hecho, la información sexual, o sea, toda la respuesta sexual humana, que ha sido muy investigada por Masters y Johnson, es principalmente agrupada a niveles medulares más que a niveles encefálicos. Y bueno, los impulsos sexuales también pueden penetrar en la médula espinal procedentes de otras áreas, principalmente de estructuras adyacentes al pene, por ejemplo del ano, del periné, de la próstata. Y bueno, los estímulos psicológicos adecuados también pueden facilitar este tipo de sensaciones sexuales. En general, pues la respuesta sexual humana va desde la excitación, la erección. También existe una fase que es meseta, orgasmo y resolución. Sin embargo, eso lo abordarán más en clases de sexualidad, y únicamente es importante mencionar un tanto el papel del sistema nervioso autónomo, que juega un papel muy importante tanto en procesos de erección y de la eyaculación. La erección tiene una actividad primordialmente parasimpática. Esta favorece la vasodilatación y la relajación del músculo liso de los cuerpos tanto cavernosos como esponjosos y de los vasos sanguíneos penianos, que estos favorecen el llenado que estos son cavidades trabeculadas que al momento de ocurrir esta vasodilatación se llenan totalmente de sangre. Esto es impulsado principalmente por la acetilcolina, que puede actuar en cuanto a los receptores M3. Sin embargo, recordemos que el sistema nervioso autónomo también puede liberar otros neurotransmisores. Uno de ellos es el óxido nítrico. El óxido nítrico favorece la formación de GMP cíclico, y este también favorece la vasodilatación. Por lo tanto, la erección propiamente es una actividad primordialmente parasimpática. Este es lo que hablábamos de la vasodilatación y la relajación del músculo liso, la cual favorece estas trabéculas de los cuerpos tanto cavernosos como esponjosos se llenen y se llenen de sangre, favoreciendo una rigidez de este órgano que es necesario para el coito. Y después probablemente ocurre la eyaculación después de que sucedió la excitación,
ocurrió una erección. La erección se volvió tan importante para culminar propiamente en la eyaculación y después en el orgasmo, propiamente el estado máximo de placer sexual, en la cual la eyaculación es la expulsión del semen. También la resolución es una actividad que también está influenciada por el simpático, o sea, la flacidez del pene. Y bueno, cuando va a ocurrir la eyaculación existen contracciones peristálticas tanto de los conductos deferentes, de las vesículas seminales, de la glándula prostática, del conducto eyaculador. Todos empiezan a tener contracciones peristálticas. También existe una contracción del esfínter interno de la vejiga, esto favoreciendo de que no exista una eyaculación retrógrada, o sea que en vez de irse hacia la uretra se vaya hacia la vejiga. Y posteriormente ocurre la eyaculación, es la expulsión forzada de este semen desde la uretra. De hecho, normalmente la eyaculación es una reacción refleja desencadenada por la entrada de semen desde la uretra prostática a la uretra vulvar. Así el estado favoreciendo el estado para la eyaculación. También es importante mencionar que el proceso eyaculador también es un reflejo medular espinal y que se encuentra, pues puede ser integrado como vimos, por estímulos pues psicosociales. Normalmente es un estímulo que se integra principalmente en la médula sacra, principalmente en las raíces S2 a S4. Y bueno, propiamente después de ocurrir toda esta respuesta, la eyaculación, también ocurre el orgasmo, que es el orgasmo se define como la contracción rítmica y sincrónica de muchos músculos. Algunos autores mencionan de toda la musculatura corporal, que bueno, es el estado máximo de placer, y posteriormente, después del orgasmo, viene la resolución. Y bueno, esto fue todo de sistema reproductor masculino. Espero que haya sido clara la clase y espero verlos pronto. Hasta luego.